Hablemos ahora de las señales periódicas discretas. La periodicidad es una característica que pueden tener algunas señales discretas. X de n se dice que es periódica con periodo n mayúscula, si cumple con esta expresión, donde n mayúscula es un entero positivo. Examinemos entonces esta expresión. Esta expresión nos dice que x de n es una señal que no cambia si se le aplica un corrimiento, cualquier corrimiento de tamaño n, donde n es cualquier entero positivo. Otra manera de interpretar esta expresión, otra manera equivalente, sería la siguiente: que el valor de x de n para cualquier instante n va a repetirse n mayúscula instantes después. Repito, que el valor de la señal para cualquier instante n va a repetirse n mayúscula instantes después. Veámoslo en el ejemplo que tenemos aquí. Veamos cualquier valor. Esta es una señal periódica. Ahorita determinamos por un vistazo el periodo n mayúscula. ¿Cómo lo hacemos? Usemos la última interpretación de la que hablamos respecto de esta expresión. Usemos, por ejemplo, este valor. Entonces aquí este valor sería el valor de x de n para un instante particular n menos 8. Este instante, si se repite cada cierto número n mayúscula, y así también le pasa a todos los demás valores, entonces quiere decir que esta señal sería periódica. Vamos a ver si sucede con esta señal. Este valor, si nos fijamos en la gráfica, aparece en el instante menos 8, pero se repite en el instante menos 5. Aquí hay una distancia de ¿cuánto? Una distancia de 3. Veamos si eso se sigue cumpliendo, porque esta expresión es para todo n. Entonces, ahorita vimos que se cumple para este instante n, pero en realidad se tendría que cumplir para todo n, para todos los instantes n. Entonces, este valor que está en menos 8 se repite en menos 5, o sea, después de un intervalo de 3. Y veamos qué le pasa a este valor. Pues vemos que también este valor se repite después de un intervalo de 1, 2, 3. Y se vuelve a repetir después de 3 y se vuelve a repetir de 3. Y lo mismo pasa si examinemos cualesquiera de estos otros valores. Por ejemplo, aquí, este valor que está en menos 9 se repite en menos 6 y se repite en menos 3 y se repite en 0. Y este valor que está en menos 7 se repite en menos 4, en menos 1, etc. Entonces, si nosotros nos fijamos, realmente esta señal es una señal periódica. ¿Cuál es el periodo? Es el entero positivo n mayúscula con el que identificamos que se cumple esta expresión. Lo que acabamos de ver es que ese entero en este caso corresponde a este valor de 3. Entonces, podríamos identificar como si fuese esta la señal que se repite cada intervalo de n mayúscula igual a 3. Aquí, después de 3 se repite, después de 3 se vuelve a repetir, después de 3 se vuelve a repetir, etc. Bien, pero hay algo que también ocurre en esta gráfica. Y es que podríamos pensar que la señal no es esta que está constituida solo por estos 3 puntos, sino también podríamos pensar que la señal que se está repitiendo es toda esta, ¿no? O sea, podríamos pensar que la señal que se está repitiendo es toda esta.
si esta fuese mi señal, ¿cada cuándo se estaría repitiendo? Pues vemos que este valor se repite aquí, este valor se repite hasta acá, este valor se repite hasta acá y así, ¿no? Es decir, se repite cada 6. ¿Sí lo vemos? Cada 6. Pero no solo eso. Inclusive podríamos pensar que la señal no es ni esta, sino podríamos identificar como la señal que se está repitiendo, por ejemplo, esta, que abarca desde aquí hasta acá. Si esta fuese toda mi señal, este valor se estaría repitiendo hasta acá. Este valor que está en menos 9 se estaría repitiendo hasta el 0, es decir, 9 instantes después. Este valor se estaría repitiendo hasta acá. ¿Lo vemos? Entonces, aquí esta señal se estaría repitiendo con un periodo de 9. Que entonces a esta señal la podríamos interpretar como una señal que tiene distintos periodos. Es decir, como una señal que se repite cada 3 o que se repite cada 6 o que se repite cada 9. Es decir, n igual a 3 es un periodo, pero también 2n es otro periodo, pero también 3n es otro periodo. Podemos concluir de esto entonces es que una señal periódica siempre va a tener múltiples periodos. Se define como n0, o sea, se define como periodo fundamental al periodo más pequeño de una señal, que para identificarlo de todos los demás periodos lo vamos a nombrar como n0. Entonces n0 es el periodo fundamental que se define como el valor más pequeño de n para el cual se cumple esta expresión, que es la expresión que nos define periodicidad. Cualquier múltiplo de n0 también será un periodo de n. ¿Cómo nos lo expresa esta expresión? Como resumen, podemos decir todo lo siguiente. Primero, que la periodicidad es una característica que pueden tener algunas señales discretas. Esta característica de periodicidad se expresa a través de esta expresión, que podemos interpretar de dos maneras equivalentes. Primero, como que la señal no cambia si se le hace un recorrido n positivo, que es entero, o que cada valor de la señal, visto en cualquier instante n, se repetirá n mayúscula instantes después. Esto entonces nos lleva a varias conclusiones. Una es que x de n en realidad va a tener múltiples periodos. De esos múltiples periodos, el más pequeño es el periodo fundamental y se llama o lo nombramos n0. ¿Cuáles son los demás periodos? Serán los múltiplos de n0. De forma que esta última expresión nos resume todo eso.